Bienvenidos a este iceberg especial de la selección mexicana parte 1, que como podrán ver será bastante extenso y dividido en dos partes. Suscríbete para llegar a la siguiente meta y terminarlo. Advertencia, iremos de manera aleatoria por todos los niveles. Habrá temas que tocaremos de manera muy superficial que son por demás conocidos y que además ya se encuentran en el iceberg definitivo. El 7-0 fue orquestado por Osorio. No hay derrota más humillante en la época contemporánea que la que se vivió en la Copa América Centenario. Un desastroso y aplastante 7-0 en contra de la selección histórica de Chile, partido que puso en evidencia el desastre tanto de los futbolistas mexicanos como la del estratega colombiano Juan Carlos Osorio. Este equipo sí que es histórico, Este equipo sí es histórico, se está tragando un 7-0 e hizo el ridículo en la eliminatoria del Mundial pasado y los calificaron, fueron cuartos, que no nos olvidemos, cuartos. Bueno. La supuesta generación dorada que nunca ganó nada importante y el técnico que nunca repetía alineación por su ideología de rotaciones que tantas críticas acarreó. Porque creo que si algo le prestamos atención acá es precisamente a esa rotación. Y uno de los factores a tener en cuenta es el agotamiento físico. México había hecho una primera fase muy buena, quedando como líder de su grupo, igualado en puntos con Venezuela. El rival que le tocó para los cuartos de final sería Chile, selección que venía de ser campeón de la Copa América pasada y que llegaba como segundo lugar de su grupo. Desde los primeros minutos, la selección chilena demostró ser más que la mexicana y a los 15 ya iba ganando 1-0. En 15 minutos el equipo chileno ya está ganando 1-0. Doctor García. Ahí está el gol de Puch. Era tan superior que nunca dejaron ninguna pelota por perdida y exhibieron de gran manera a la saga defensiva mexicana. Macabro que hayamos vivido. Este es uno de los peores partidos en la historia del fútbol mexicano. Un 7-0 que a día de hoy sigue pesando y no deja de ser una herramienta de burla de los sudamericanos sobre nosotros. El 7-0, un 7-0 que queda grabado, que nos marca. Es una cicatriz que tendremos en la frente de por vida. Siempre recordaremos el 7-0 de California. La razón del por qué este tema se encuentra en el iceberg es porque con el tiempo fueron surgiendo teorías y una de ellas, la más sonada, era que Juan Carlos Osorio había orquestado el perder ante el combinado chileno. Faltan una de estas tres. Confianza, credibilidad y respeto. Si eso llega a faltar de parte de ustedes, yo me voy mañana. Si alguno me irrespeta, yo me hago respetar. Se dice que este 7-0 tuvo un porqué, y es que en la siguiente ronda, el rival que esperaba a México o Chile era nada más y nada menos que la selección de Colombia, equipo del país de Juan Carlos Osorio, que venía eliminando a Perú un día antes. Pita el árbitro, viene Cueva, pierna derecha por encima a Colombia. Debido a sus constantes rotaciones y posiciones inventadas para jugadores de manera completamente random, sería imposible deducir si movió a algún jugador de manera estratégica para provocar la derrota. Lo que queda claro es que si así hubiera sido, el siniestro se le fue de las manos, pues jamás hubiera esperado un marcador tan escandaloso. Porque esto es bochornoso, es un ridículo tan grande y tan espantoso que es histórico. Creo que lo de hoy fue una vergüenza, un accidente del fútbol. Al final no perdió su trabajo y Colombia se quedaba con el tercer puesto del campeonato, pero la realidad es que no es más que una simple y mera teoría fumada que te puedes encontrar en internet como cualquier otra. Aquel accidente futbolístico, como lo llamó Osorio, fue simplemente el resultado de un sinfín de variables que involucran a los jugadores y el cuerpo técnico, que fueron inoperantes ante la situación y superados por su rival de manera impresionante. Una bofetada al ego de todas las vacas sagradas de esa selección y un golpe de realidad al fútbol mexicano durísimo, que lejos de buscarle una teoría a esa masacre, se convirtió en una cicatriz para toda la vida. Estos futbolistas, estas estrellas de papel que tiene el fútbol mexicano, no funcionan. En los grandes escenarios, contra los grandes equipos, contra los que pensamos somos y tenemos idea de que somos mejores que ellos,
no lo somos. El preolímpico del 2008. Luego de que el Vasco Aguirre dejara la selección tras la eliminación contra los gringos en 2002, Hugo Sánchez estaba relamiéndose los bigotes, pero grande fue su sorpresa cuando uno de sus archienemigos llegó primero y obviamente a partir de ahí organizó una campaña en su contra durante todo su proceso. Cuando yo seré seleccionado, voy a tener que traer a argentinos y brasileños a la selección mexicana. Lo que estamos actualmente no da absolutamente ningún tipo de armonía. Al tiempo, no me equivoco nunca. El mejor técnico de México para después ser uno de los mejores técnicos del mundo. Va a ser imposible que el que está de esa mentalidad. Vamos a salir campeones del mundo, vamos a salir campeones de la Copa América. Si quieren que salgamos campeones del mundo, aquí estoy. Ese técnico nacional que no debe estar, ni debería haber estado ni la forma en cómo estuvo. Finalmente, en 2007, después de la salida de La Volpe, Hugo fue designado como nuevo técnico de la selección mexicana. El bicampeonato con los felinos le había dado esa credibilidad a todas sus palabras, y al llegar al Tri, tuvo un primer año un tanto bueno o malo dependiendo de cómo lo quieras ver, pues perdió la final de la Copa Oro frente a Estados Unidos, pero terminó como tercer lugar en la Copa América al derrotar a Uruguay. Que se reacomode en defensa Uruguay. Allá va Guardado, ¡fuego! Aún así, se veía que las eliminatorias no serían nada sencillas para México y el puesto de Hugo corría peligro, sobre todo cuando tomaba el mando de la selección preolímpica. Si quisieron a mí darme 3 selecciones, la panamericana, la preolímpica y la mayor, es porque me querían quemar y lo consiguieron. Pero bastó con el preolímpico para que el Penta terminara despedido de la dirección técnica. México, Canadá y Estados Unidos pasaron automáticamente a la fase final de la clasificación a los Juegos Olímpicos. El Tri se ubicó en el grupo 2 junto a Guatemala, Canadá y Haití. Un empate frente a los canadienses en el primer juego comenzaba a condicionar al equipo mexicano, pero lo que de verdad puso contra la espada y la pared a los dirigidos por Hugo fue la derrota contra Guatemala, pues obligaba a México a tener que ganar por una diferencia mínima de 5 goles. Lo bueno es que les tocaba contra la endeble selección de Haití, pero como sabemos, la historia no le jugó a favor y tuvo una de las noches más tristes para la selección mexicana. Si bien comenzó anotando un gol a segundos de haber arrancado el encuentro, también se vio para dónde iba el partido y la mala puntería que se mostraría durante todo el encuentro. Una la suerte de un volado, viene México, aquí está el segundo, viene México, se aguanta Brasil, la topa el arquero. Santiago Fernández fue el máximo villano de esa noche, fallando goles frente al arco, dejando ir la posibilidad de hacer la heroica contra los haitianos. Vaya cosa que nos da el fútbol, y sobre todo la selección. México encontró el segundo gol a los 15, que parecía que la cosa se iba acomodando, pero al minuto, Haití arruinaba toda esperanza. Agarren este muchacho, viene Sampro, que lo cisque, viene Sampro. Levanta la cabeza Andrade. Fernández anotó el tercero, pero 5 minutos después voló una pelota que estaba prácticamente servida para solo empujarla a las redes, provocando la frase célebre de Martinoli. Tranquilidad por parte de Landín, segundo palo, está el cuarto. ¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? Después Villaluz fallaría un penal que significaba el cuarto gol mexicano. ¡De México! Con lo que se sabe, viene el cuarto de México, se prepara Villaluz. Pero lo peor no había llegado, pues Haití se entregó defensivamente y ni así los jugadores mexicanos supieron aprovechar los espacios y contragolpes que los haitianos dejaban, provocando una desesperación a todos los que veían el partido. 4 en el área, pelota, 4 en el área. ¡Hay 4 en el área! ¡Qué desesperación! De aquí también nació el famoso único haitiano en el área, pues la presión de los atacantes mexicanos era tan mala que teniendo a 4 jugadores mexicanos en el área y un solo haitiano, el balón terminó cayendo a este último. Dentro del área, otro centro más, el único haitiano que había. El partido terminó 5-1, quedándose a un solo gol de avanzar a las semifinales del preolímpico, y con el fracaso de quedar fuera, Hugo Sánchez terminó siendo despedido de la selección mexicana. Hoy es un día muy especial para el fútbol de México. Se dio el cese de Hugo Sánchez vía telefónica, lo cual es muy desagradable para él, e inclusive para quien se lo dijo, que fue Justino Compeán. Tiempo después, Hugo reveló que en ese contrato con la federación, para ser el técnico, estaba la cláusula de hacerse responsable de las 3 selecciones, la mayor, la preolímpica y la panamericana. Que jugamos contra Uruguay el tercer lugar y le ganamos a Uruguay 3-1, y en este caso creo que cumplimos.
La Olímpica no conocían a los jugadores. O sea, imagínate, ahora me estaban diciendo los compañeros de ESPN, oye, te vamos a hacer una pregunta para que hables del preolímpico. Que le digo, no, del preolímpico no, es que no conozco a los jugadores. No los conozco, y no los conocí en ese entonces. Entonces me ponen una encerrona de que firme para que eso fue equivocación mía. Firmar un contrato en el cual tenía que hacerme cargo de una selección en la cual le correspondía a Chucho Ramírez o a otros entrenadores que tenían esa generación de jugadores que los conocían perfectamente. Así que eso no es falla, no solamente mía, que yo firmé, es mi falla, pero mi equivocación. Pero también de los dirigentes en que te meten unas encerronas que no sé si fue a propósito que me quemaron. Lo que Hugo no dice es que él no había sido el primero ni el único en tomar la preolímpica como entrenador de la mayor. Su antecesor ya lo había hecho e incluso la Volpe logró la encomienda. Ese fracaso fue tan bochornoso que sin duda le costó el puesto. El dopaje por clenbuterol. Este tema ya es por demás conocido y se encuentra en el iceberg definitivo. Por allá del 2011, cuando la selección mexicana era dirigida por el Chepo de la Torre y se preparaba para disputar la Copa Oro de ese año, durante el draft del fútbol mexicano, Decio de María, quien en ese entonces era el secretario general de la federación, daba un comunicado urgente en donde informaba que 5 integrantes de la selección mexicana habían dado positivo al examen antidoping que se les había realizado previo a que iniciara el torneo. La causa de dicho incidente fue el famoso clenbuterol. Lo que uno de los efectos que tiene este medicamento, que está permitido en medicina, pero a nivel deportivo no, hay que tenerlo muy claro. ¿De dónde sale el dopaje de 5 futbolistas cuando está prohibido? Rápidamente se separó a los 5 elementos, los cuales fueron Ciña, Edgar Dueñas, Cristian Bermúdez, El Maza y Guillermo Ochoa. A este último, el asunto del clenbuterol le costó no poder fichar con el PSG, por lo que su plan inicial se fue a la basura y terminó jugando en el modesto Ajaccio. Yo creo que lo del clenbuterol, que sin haber hecho nada, los que salimos culpables del clenbuterol, pues estuvimos un tiempo ahí en la incertidumbre, y más yo, ¿no? Que justo el momento donde terminaba el contrato y era el periodo de que se abría el mercado en Europa, y me bloqueó muchas cosas. Todo esto fue tomando mayor relevancia conforme pasaban los días, y no se llegaba a una razón clara de cómo y dónde se habían contaminado con el clenbuterol, por lo que en la carrera de los futbolistas pendía de un hilo, ya que la sanción era de 2 años en caso de encontrarse culpables. ¿De dónde sale el dopaje de 5 futbolistas cuando está prohibido? Y obviamente los doctores de la Federación Mexicana de Fútbol lo conocen a la perfección, ¿no? Pues mira, generalmente puede existir cuando existe algún alimento contaminado o alguna sustancia como algún suplemento alimenticio. Esa es la clave, el suplemento alimenticio no lo habíamos escuchado. Al final se supo que estos se habían contaminado por la ingesta de carne y tras 5 meses de investigación, los seleccionados fueron exonerados tras no encontrar pruebas de haber ingerido el clenbuterol de forma intencional. Resulta que todos los mexicanos, al menos en esas fechas, estábamos a expensas de esa sustancia usada para engordar al ganado. La carne roja en el país estaba contaminada en un 60%. Usan el clenbuterol. Es más, los toros, llega un carnicero normal, y si no tienen clenbuterol tu ganado, te dice no lo compro porque rinde menos y yo necesito que rinda más. O sea, es una, ¿cómo te diré? Es una corrupción. Mándame. Una corrupción. No, bueno, pues es una costumbre o una mala costumbre que se usa en todos lados, en todo el lado de México. Esto marcó un precedente no solo en el fútbol mexicano, sino en todo el mundo, y fue tratado como un asunto de salud pública, el cual a día de hoy se sigue combatiendo, provocando que la alimentación dentro de los clubes haya cambiado desde entonces, eliminando o disminuyendo considerablemente la carne roja de su menú. Porque yo te digo una cosa, Rafa, tú, yo, José Ramón, Huerta, si nos hacemos un análisis después de tomar carne en algún lado común y corriente, igual salimos positivos de clenbuterol. Las cábalas de la Volpe que dejaron fuera a Palencia y al Conejo. Ricardo Lavolpe fue uno de los técnicos de la selección mexicana que mejor papel han hecho durante su mandato, pasando la eliminatoria a Alemania 2006 caminando y haciendo una confederación sublime. Jugaba muy bien. Haberle ganado a Brasil como se le ganó, porque yo digo que hay manera alguna vez de cómo poder ganar. Yo digo que esta selección jugaba muy bien y ganaba
porque dentro del campo de juego hacía bien las cosas. Durante su estancia como seleccionado, tuvo muchas críticas por dejar fuera a grandes figuras de nuestro fútbol, como es el caso de Cuauhtémoc y el Jimmy Lozano, pero hay otros nombres que también fueron borrados y curiosamente no por temas deportivos, fue por la simple razón de no seguir con una de las cábalas de Ricardo Lavolpe. El entrenador consultaba a la psicóloga Katy Camacho, quien además le sugirió usar corbatas con estampados de dragones como símbolo de energía. La misma psicóloga le recomendó practicar el Feng Shui para tener un orden en su vida, por lo que todas sus charlas técnicas las hacía apuntando hacia el lado sur de donde se encontrara. Después les pidió a los jugadores del tricolor escribir sus temores en un papel para meterlos en un ataúd y luego enterrarlo en un sector de la cancha de entrenamiento. Los nombres de estos dos futbolistas eran Óscar Pérez y Francisco Palencia. El bigotón, como buen argentino, tiene varias cábalas para enfrentar sus retos, y uno de ellos era ir a una pirámide con su equipo, así que organizó una excursión a una de estas pirámides, pero el Conejo y Palencia se negaron a asistir. Esto no fue bien visto por el argentino, así que para no ir en contra de su cábala, decidió dejar fuera de las convocatorias a estos dos elementos, los cuales aún tenían mucho que dar en la selección, pero no quería tener mala suerte por no cumplir con su cábala. No, mira, en el 2006, ¿no? Son cosas que supe por ahí algo, soy honesto, supe por ahí algo. Jamás me tocó a mí hacer esa dinámica. Te da risa y te da anécdota, ¿no? Por cómo aparece y cómo lo cuenta Cabrito, ¿no? Tú sabes, Cabrito es original, entonces... No es un secreto para nadie lo supersticioso que es el argentino, sobre todo cuando se trata de fútbol. Y si hizo un funeral para los miedos de los jugadores con todo y velorio, no es para nada descabellado pensar que dejó fuera a dos elementos por sus simples cábalas. Ya hemos sido testigos de cómo se pone cuando algo de eso no le sale bien. No vengas a saludarme si vos sabías ganar. No te vuelvas a ver nunca. La maldición de los que eliminan a México. México sueña con llegar al quinto partido, pero por alguna u otra razón siempre termina quedando eliminado en octavos de final desde el Mundial del 94, ocasionando la famosa maldición del quinto partido, que curiosamente provocó el nacimiento de otra, que es la de eliminar a México. ¿En qué consiste esta maldición? Bueno, es muy simple. Aquella selección que elimine a México en un mundial no llegará a ser campeona del mundo. Por otro lado va al centro para Klose. Gol de Alemania. Después de muchas participaciones sin grandes resultados, es México 70 el primer mundial al que los aztecas pudieron pasar de la fase de grupos. En aquella ocasión fueron los italianos los que vapulearon a los anfitriones de ese mundial 4-1. Aquella maldición la inauguraban ellos al perder la final contra Brasil, irónicamente con el mismo resultado con el que ganaron contra México, pero esta vez en contra, recibiendo 4 goles de los verde amarela. Está viendo la llegada de Carlos Alberto por la derecha, el disparo durísimo de Carlos Alberto, gol. 16 años después, México de nuevo lograba la hazaña de pasar de grupos, y en aquella ocasión era Alemania la que despachaba a los locales y los teutones sufrieron de la maldición, terminaron perdiendo la final contra la Argentina de Diego Armando Maradona. En el 94, Bulgaria eliminó a México en octavos por la vía de penales, para luego ver cómo Bélgica era eliminada en semifinales por Italia. En el 98, México volvió a enfrentarse contra Alemania en octavos de final, cayendo frente a los teutones, los cuales a la postre serían sorprendidos por Croacia, selección que fue la revelación del certamen y sacó a los alemanes en los cuartos de final. En el 2002, una de las derrotas más dolorosas en la historia se dio contra el odiado rival, Estados Unidos. Sacó a México en los octavos de final para luego ser eliminados por Alemania en los cuartos. En el Mundial del 2006, México sufrió una dramática derrota contra Argentina en los octavos de final, luego de un golazo de otro partido por parte de Maxi Rodríguez. El pelotazo que viene, la viene bajando de zurda, ¡golazo! Argentina sería derrotada en cuartos de final contra Alemania. En 2010 la historia sería la misma, pues Argentina volvió a dejar fuera a México en los octavos y en cuartos de final fueron eliminados por Alemania. Alemania 4,
Argentina 0. Para el Mundial de Brasil sucedió el famoso no era penal contra Robben y Holanda, en donde luego de ir ganando el partido hasta el 88, México terminó eliminado por Holanda 2-1. Los tulipanes cayeron en semifinales contra Argentina y esa maldición se extendió hasta el Mundial de 2018, al cual no clasificaron, y para el último Mundial en Rusia 2018, México sufrió la derrota contra Brasil en los octavos de final por un contundente 2-0, en donde los cariocas cayeron en la siguiente ronda contra Bélgica. Bélgica, Francia, sí. Bélgica, qué partido. En el héroe indiscutible de su selección. Maldición o no, es curioso ver cómo dentro de todos esos enumerados, al menos 2 acariciaron la gloria en la final y quedaron solo a un partido de coronarse. Porque Hugo Sánchez no jugó contra Bulgaria. Tras la suspensión de la selección mexicana del Mundial del 90, Mejía Barón se hizo de la dirección técnica para la Copa América del 93, quedando subcampeón e ilusionando a los aficionados mexicanos de llegar al quinto partido en el Mundial del 94, el cual, dicho sea de paso, era nuestra segunda casa futbolísticamente hablando, Estados Unidos. Es uno de los más recordados por el gran fútbol que desplegó aquella selección, llegando hasta los octavos de final contra Bulgaria, una Bulgaria que contaba con Hristo Stoichkov, delantero de Barcelona. El partido estaba reñido, Bulgaria anotó muy temprano en el juego, pero a los pocos minutos, García Aspe igualó el marcador gracias a un penal. Para el segundo tiempo, ambos equipos se quedaban con un hombre menos, y a los minutos finales del encuentro, Mejía Barón no había hecho ningún cambio en su equipo, teniendo a Hermosillo, Luis Miguel Salvador y a Hugo Sánchez calentando sobre la línea de la banda. Los búlgaros estaban fundidos y Mejía Barón no hacía nada al respecto. Los búlgaros no podían con su alma, tenían la lengua de fuera, estaban echados para atrás. Ahora, hasta la fecha, es cuestión de un psicólogo qué estaba en la mente de Mejía Barón. Yo no lo puedo entender. Estaba reservándose a 3 centros delanteros que estaban en la banca. ¿Para qué? Ni siquiera los metió para los penaltis, si es que quería llegar a los penaltis. Todos estaban a la espera de que alguno de estos entrara al campo y se revolucionara la parte del ataque. Todo México esperaba que Hugo entrara al terreno de juego y con su experiencia hiciera algo, pero el partido terminó y se fueron a penales, en donde la historia de México y los penales de nueva cuenta tomó factura. Terminaron eliminados por Bulgaria. Estamos un gol en el cobro. Voy a poner la muestra con ese tipo. La gente se preguntó muchos años qué era lo que había sucedido, por qué Mejía Barón nunca metió a Hugo Sánchez o a Hermosillo, sobre todo al Pentapichichi, con quien platicó por varios minutos en el área técnica. La realidad es que Hugo sí iba a entrar a jugar, y Mejía Barón inclusive le dijo lo que tenía que hacer, pues su idea era que el Pentapichichi entrara como media punta a suplir a Benjamín Galindo, pero Hugo le dijo que él le gustaría ser delantero, a lo que Miguel le explicó que si hacía eso, le entregaría la media cancha a Bulgaria y sufrirían más daño. Y Hugo me dice, oye Miguel, ahí no me gustaría, a mí me gustaría jugar adelante. Le dije, sí, ya sé Hugo, que a ti te gustaría jugar adelante, pero yo creo que en este momento si jugamos así, vamos a dar facilidades en media cancha y podemos sufrir. Entonces Hugo no me dijo no, me dijo, Miguel, yo creo que deberías arriesgar y ponerme allá. Le dije, ok, Hugo. Ok, sigue calentando. Yo en ese momento interno dije, yo no meto a Hugo. ¿Por qué? Porque en ese momento tú como director técnico tienes un panorama. Y es muy difícil que alguien venga, que sea Superman o el que sea, que te diga cómo hacerle, sino para qué estás. Mejía Barón lo mandó a seguir calentando y optó por no meter a Hugo al terreno de juego. Si bien Sánchez nunca le dijo que no a jugar como media punta, Miguel sabía que no le iba a dar lo que buscaba y optó por irse a los penales sin hacer ningún cambio, pues consideraba que con Jorge Campos y los tiradores que se encontraban en ese juego le darían la victoria. García Aspe, uno de los mejores cobradores de tiro penal que ha tenido nuestro fútbol, voló su disparo en una tarde en la que nadie sospechó que el héroe se convertiría en villano. Y aunque Campos y su magnífico reflejo y vuelo se hizo presente en ese mundial, no pudo evitar la eliminación, dejando en evidencia la mala apuesta de Mejía Barón, que al parecer nunca comprendió su error. Y que estoy convencido de que lo que hice fue lo que debería hacer, que hoy yo pienso que lo repetiría.
Sin buscarle tanto misticismo al asunto, la realidad pura es que Mejía Barón tuvo miedo. No quería que se le descompusiera el medio campo por poner otro delantero. El que Hugo no aceptara esa posición en el campo lo hizo dudar y prefirió no mover nada. Grave error al tener a los contrincantes sin tanta capacidad de respuesta. Esa decisión costó un mundial más a las estadísticas de la selección mexicana. ¿Cómo es posible que teniendo en la banca a Hermosillo, a Hugo Sánchez, a Luis Miguel Salvador, a Misael Espinosa, atacantes por excelencia, unos más en el centro, otros más por los costados, que era lo que interesaba en esos momentos quizá abrir al equipo búlgaro, él dijera, pensé en meter a Campos adelante? México contra Panamá, la Copa Oro 2015. Otro tema ya tratado en el iceberg definitivo y que te dejaré en la tarjeta si te gustaría conocerlo más a detalle. Sin duda alguna, la Copa Oro del 2015, uno de los momentos más oscuros y vergonzosos que ha tenido la selección mexicana y la CONCACAF en su historia. Luego de haber tenido uno de los mundiales más emotivos en 2014, parecía que Miguel Herrera era el técnico ideal para la selección, pero conforme pasaron los meses y los partidos, la inercia del repechaje contra Nueva Zelanda se fue diluyendo, poniendo en duda si Herrera era el técnico idóneo para México. A mí lo de la dirección técnica del equipo mexicano desde hace 6-7 meses me parece triste, abominable, aburrido, predecible, anárquico, infumable, corriente, muy corriente en todos los aspectos. El torneo inició con un 6-0 contra Cuba, pero luego vinieron los empates contra Guatemala y Trinidad y Tobago, terminando como segundos de grupo. En cuartos de final se sufrió para ganarle a Costa Rica, y en las semifinales contra Panamá sucedió lo que siempre se dice en CONCACAF: la ayuda a México se hizo presente, y de una forma muy vergonzosa. Es una pena lo que está sucediendo, y esto es una vergüenza. CONCACAF tendrá que tomar cartas en el asunto el día de mañana mismo, emitir un comunicado y establecer algo. Panamá ganaba el partido desde el minuto 56 y México no veía por dónde conseguir el empate. Pasaban los minutos y los cambios de Herrera no hacían ninguna diferencia. Panamá le estaba ganando en todo. Los minutos finales llegaron y al 88 sucedió la tragedia. Román Torres, jugador panameño que había anotado el gol, disputó la pelota en su área y en su afán por defender el balón a toda costa, recostó su cuerpo hacia atrás, tocándolo con la espalda. Y llegaba Esquivel, llega Esquivel, mete el cuerpo a Torres, sale Penedo, cayó Torres, ¡penal! Mark Hager, árbitro del encuentro, no dudó en marcar penal, un penal inexistente a favor de México. La única forma de empatar el encuentro tenía que ser con esa ayuda. Si se van de la cancha les van a dar el juego a los mexicanos, igual forma el arbitraje le está dando el juego a México. Oye, lo está dejando vivo en el campeonato. Terrible el Chuleta diciendo sí, váyanse. Esto obviamente indignó a los panameños, quienes amenazaron con dejar el terreno de juego y abandonar el partido, pero su técnico y compañeros en la banca los hicieron reaccionar, y estos regresaron al terreno. Guardado tomó la pelota para cobrar el penal polémico, y mientras los panameños le pedían que fuera justo y fallara la pena máxima, este hizo caso omiso y lo cobró de forma magistral. De Geiger, viene Andrés Guardado, va contra Penedo, Guardado, ¡gol! Esto causó indignación en los panameños y en un gran sector mexicano, y hasta en el sector internacional. Los panameños hicieron el circo de no transmitir la final en modo de protesta. Señor director, venimos acá, por favor, venimos acá, y yo les dije, yo no puedo transmitir esto. Yo no voy a transmitir esto. Aquel trofeo ganado de manera poco honrosa sigue en los anaqueles del fútbol mexicano, porque con o sin ayuda arbitral, era claro que el fútbol demostrado en la cancha no estaba ni cerca de otro fútbol que ha llegado a desplegar la selección en momentos más apremiantes, como aquella victoria contra Alemania en 2018, o el empate entre Bélgica en el 98, o contra Brasil en la final de las Confederaciones, o incluso contra Estados Unidos en la Copa Oro, y el famoso firma la Gio. Ni por asomo, la sombra de ese tricolor es la de aquel día. Vivimos una época, Ricardo, en la cual la imagen internacional de nuestro país está muy deteriorada, y el fútbol tenía un granito de arena que aportar ayer a esa imagen, un granito de arena. ¿Tú te imaginas lo que sería hoy, lo que el mundo diría hoy si México hubiera dicho: no gano el partido, me rehúso a ganar el partido porque con trampa no se gana?
época difícil para la CONCACAF. En esos momentos se encontraba el FIFA Gate a todo lo que daba. El FBI incautaba cosas de la FIFA, CONMEBOL y CONCACAF, mientras que este torneo estaba en marcha. Por tal motivo, no es pero para nada descabellado pensar que aquel partido tuvo un empujón de ese organismo para forzar al tricolor hasta el final y que nuestros paisanos siguieran dejando sus dólares en las entradas y el rating en la televisión. Esta suciedad que ha salido de las alcantarillas, esta podredumbre en que está metido el fútbol del área, ¿a poco no nos servía más dar un ejemplo de juego limpio, de dignidad deportiva, en lugar de almacenar otra copita en las vitrinas de la Federación Mexicana de Fútbol, que tampoco es un ejemplo de transparencia? Ahí está, levántalo, lo va a levantar Guardado. 1, 2, 3. ¡México! Pagar para jugar un mundial. En Sudáfrica 2010, una de las polémicas que se vieron antes y durante el certamen mundialista fue la integración en la lista final al Bofo Bautista, dejando fuera a Jonathan dos Santos. Muchos cuestionaron esa decisión por parte del vasco, quien justificó su elección por el Bofo dada su experiencia y carácter para enfrentar ese tipo de eventos. Lo de Bofo fue muy criticado, por supuesto, fue su inclusión. Estaba Jonathan dos Santos, estaba ahí en Barcelona y tal, yo lo había llevado, tuve la duda hasta el final, nos quedamos con Bofo. Pensábamos que Cuauhtémoc pues estaba mayor y no iba a aguantarlo, todo el trajín. Bofo no rindió lo esperado y al lugar contra Argentina, según las estadísticas, el Conejo corrió más que Bofo, dejando en evidencia que había sido un error llevar a Bautista al Mundial. El vasco siempre argumentó que el ex de Chivas, al menos en entrenamientos, mostraba otra cosa y a la hora de la hora nomás no funcionó. Pensábamos que Mascherano era el que sacaba muy bien la pelota y la misión de Bofo era detenerlo, contenerlo, que no transitara mucho con la pelota, que no saliera mucho con el balón, que no fuera él el que generara fuego hacia adelante y ofensivamente que hiciera lo que siempre ha hecho, buscar el espacio, llegar al área de segundo hombre, en fin, encarar, tal. No salió, me la como hasta hoy. Mucho tiempo después, ya cuando nadie se acordaba del Bofo, más que cuando había clásicos, sus tweets o declaraciones servían para poner más picoso el ambiente. Pero salvo esos momentos, el Bofo no figura en nada hasta que soltó la bomba, afirmando que pagó para estar en el Mundial y por ello había también jugado el partido de octavos de final contra Argentina. Hace poco revelaste que un agente te pidió 3 millones de pesos para seguir en la selección mexicana. ¿Este agente tiene nombre y sigue ligado con la selección mexicana? Hola, ¿qué tal, Hércules? Sí, mira, yo lo manifesté desde ese momento. Bofo reveló que un promotor le pidió 3 millones de pesos para asistir al Mundial, pues tenía contactos directos con directivos de la federación y con Javier Aguirre. Estando en Alemania, este representante me pidió 3 millones de pesos para poder estar en la selección. Siendo así que yo no acepté y él me dijo que él tenía un poder y conocía a muchos directivos de ahí de la federación. El Bofo se negó y le pidió a Juan Samano que no lo buscara más, pues no iba a presentarse a ese tipo de actos corruptos. Durante la gira europea de la selección previo al Mundial, Bofo recibió varias amenazas de este promotor. Acudió con Néstor de la Torre para contarle lo sucedido y la situación terminó asegurándole que no tenía ninguna relación con dicho promotor. Tras quedar en la lista final, el promotor se encargó de atacar por vía de los medios al Bofo, pagando para que sacara notas en contra de él, siendo aquella la del Conejo que corrió más que él, una de ellas. Ya sabemos que después del Mundial, él buscó una estrategia para afectar lo de mi carrera profesional, que fue eso que dijo, ¿no? Que el Conejo Pérez corrió más que yo. Al final la carrera de Bautista siguió y no supo nada más de este sujeto, pero así como se le ocurrió al Bofo, hay muchos otros en donde así aceptaron pagar y quién sabe si esto les haya ayudado a estar en la selección e incluso en una lista final y definitiva. Sin duda debe haber uno o dos nombres medio raros que puedes recordar en diferentes mundiales. Torrado, el Chiqui García, el Chiqui García, el Chiqui García.
Los cachirules, tema ya tratado en el iceberg definitivo, pero aquí te cuento a grandes rasgos qué sucedió. Conmoción mundial y nacional causa hoy la sanción aplicada por la FIFA al fútbol mexicano. La suspensión de la Federación Mexicana de Fútbol durante 2 años para participar en todas las competiciones oficiales de FIFA. El Mundial de Italia 90 no es muy recordado por los mexicanos, pues en dicho mundial la selección no pudo participar por un escándalo de la sub-20 que escaló demasiado alto, hasta provocar la suspensión del Mundial de la selección mayor. Todo inició cuando en el premundial de Guatemala sub-20 la selección mexicana registró a José Luis Mata, José de la Fuente, Gerardo Jiménez y Aurelio Rivera, pero su registro había sido con actas falsificadas para que dieran con la edad y así poder participar en la categoría. Alfredo Ruiz y Antonio Moreno realizaron una investigación sobre estos futbolistas, en donde se dieron cuenta que efectivamente se había falsificado la información personal de sus actas y esto había sido avalado por la misma Federación Mexicana de Fútbol, por lo que decidieron exponer el caso, el cual Miguel Ángel Ruiz, reportero de La Jornada, pudo corroborar comprobando que la federación había sido partícipe de esto. En Imevisión, durante el programa de Deporte B, encabezado por José Ramón Fernández, sacaron a la luz las actas de los futbolistas, exponiendo aún más el caso en todo México. Porque aquí tenemos otras actas, copias certificadas en donde se prueba que los 2 jugadores del Monterrey rebasan la edad. Entonces, si como dice el doctor, él no sabe, alguien en su federación debe de saber, y esto tiene que aclararse forzosamente porque aquí hay pruebas de actas que son perfectamente legales y que se sacaron el día de ayer. La gran polémica escaló cuando pasó de ser un tema nacional y regional a uno internacional, pues primero CONCACAF suspendió a la selección mexicana sub-20 del Mundial, pero luego FIFA metió cartas en el asunto y decidió suspender a todas las selecciones de todas las competiciones por 2 años. Esto es lo que le pasó al fútbol mexicano. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, anunció el día de hoy que suspende, elimina a México definitivamente de cualquier torneo organizado por la FIFA en los próximos 2 años. Sin embargo, este tema tiene una anécdota poco conocida, y es que se dice que el castigo de 2 años tiene un culpable muy claro, y es Rafael del Castillo, hombre formado en los escritorios priistas. Fue el presidente de la federación entre 1979 y 1988. Era un mar de influencias, amigo cercano del entonces presidente Miguel de la Madrid, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, del secretario de Gobernación y de la gran estructura priista en el México más priista. Se dice que con toda la soberbia del mundo decidió viajar a Zúrich para arreglarlo al puro estilo mexicano de los 80s, si saben a lo que me refiero, y luego de hacer su numerito regresó con el castigo de 2 años. Sino a la selección de cadetes que va a participar en la eliminatoria de Honduras, un momento bastante difícil porque estos niveles de infantiles y juveniles, usted sabe, Arturo, que se maneja en una sola sede, cosa que siempre es difícil para México. Otro dato que muchos desconocen es que en aquel equipo también fue alterada el acta de Sergio Almaguer, pero sus archivos no fueron descubiertos por la prensa y eso le permitió caminar con tranquilidad, famoso por militar en Necaxa luego de su polémico festejo con un acordeón de los Tigres del Norte. Con esta anotación de cabeza al 48 del Tigre del Norte, ahí estaba utilizando el acordeón que le regalaron los Tigres del Norte. El Mundial del 86 era para Colombia. El Mundial de México 86 es de los más recordados por todo el mundo, pues en él se coronó Argentina de la mano de Diego Armando Maradona, además de la tremenda ilusión que se cargó todo un país cuando el Tri llegó hasta los cuartos de final, perdiendo contra Alemania en las instancias de penales. Un mundial que a día de hoy evoca muy buenos recuerdos y que dejaron en nuestro país varios momentos históricos del fútbol. Sin embargo, estos no debieron suceder en tierras aztecas, pues este mundial no iba a disputarse originalmente en México.
El país que había sido designado en 1974 para ser la nueva sede del Mundial del 86 era Colombia. Fue entonces que todo el caos comenzó, pues para el año siguiente, en 1975, los opositores colombianos se hicieron presentes, exigiendo que esas inversiones que haría el gobierno y la Federación de Fútbol Colombiana se hicieran en obras y acciones pertinentes que el país necesitaba más allá de organizar un mundial, además de que las exigencias de FIFA sobrepasaban al país cafetalero. Si le estaba pidiendo a Colombia que tuviera la infraestructura vial de Alemania. Colombia en ese momento afrontaba, en esos 4 años, 1982 a 1986, el coletazo del Frente Nacional, la crisis de América Latina. Y había debates, me acuerdo que hubo un debate en televisión larguísimo, duraron semanas y semanas y semanas sobre si se debía hacer o no el mundial. Fue entonces que se creó la Corporación 86, un ente privado que se encargaría de financiar y cumplir con los requerimientos de FIFA para llevar a cabo el Mundial en Colombia. Pero los requerimientos sobrepasaron a la corporación, pues se exigió estadios de vanguardia en esa época con capacidades para hasta 80,000 espectadores, además de conectar carreteras por medio de una red y ferrocarriles en todas las sedes, para agilizar y facilitar el transporte de la afición, cosa que resultaba imposible por el impedimento de las montañas. Además, pedían nuevos aeropuertos y un decreto para legalizar la libre circulación de divisas internacionales, entre otras exigencias que comenzaban a superar a Colombia en todos los sentidos. Se fueron dando en 1982. El presidente de aquel entonces, Belisario Betancur, declinó dicha sede, renunció oficialmente a la sede. Después de un tiempo, la FIFA ya no confiaba en el gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia ya no confiaba en la FIFA. Para el 82, las cosas ya estaban muy complicadas en el país cafetalero, por lo que el presidente en turno, Belisario Betancur, anunció que Colombia se retiraba del compromiso de organizar el Mundial. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. Tras la declaración de Colombia, FIFA volvió a realizar una asamblea para ver quién sería la nueva sede del Mundial que se disputaría en 4 años. Brasil, Canadá, México y Estados Unidos fueron los postulados, siendo Brasil y Canadá los primeros en bajarse del barco por las complicaciones que traía organizar la justa en tan poco tiempo, mientras que Estados Unidos prefirió esperar al 94, pues en el 84 tendría los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Fue así que México ganó de forma unánime y fue el primer país en realizar 2 mundiales, con todo y las complicaciones que llevó el terrible terremoto que sacudiría al país en el 85. México, que por segunda vez es sede de un mundial, está deshecho por el terremoto del año anterior, pero ha organizado con todo su esfuerzo esta fiesta del fútbol. México se llevó un sinfín de felicitaciones y asombro al ver cómo pudieron organizar un mundial en tan poco tiempo, y con el siniestro vivido meses atrás, es hasta hoy en día uno de los mundiales más recordados por todo el planeta, mientras que Colombia, por alguna extraña razón, desde aquella declinación, no ha vuelto a levantar la mano para tomar la revancha. En aquel 86, lastimosamente, no pudieron resolver el tema económico. Al final, entre debates y peleas políticas, no se hizo nada. Si se debía hacer o no el mundial, que eso vale mucha plata, los otros que con esa plata se puede hacer escuelas y hospitales. No se hizo ni lo uno ni lo otro y Colombia quedó, yo creo que como un país maldito para realizar un campeonato mundial de fútbol en el futuro. La bronca entre el Tri y el Atlético de Madrid. En 1993, debido a la contratación del niño artillero Luis García con los colchoneros, el Atlético de Madrid hizo una gira por México, teniendo duelos contra Monterrey, Veracruz, Cruz Azul y la selección mexicana. Sacó Caminero el disparo con la izquierda sin pensárselo. El partido contra el Tri iba a servir para lucir a Luis, el cual iba a jugar medio tiempo con México y el otro con el Atlético. No es muy común que una selección mayor se enfrente a un club con todas sus estrellas en ambos bandos. Aquel día en el glorioso Estadio Azteca se recordaría no precisamente por el roast de jugadores en la cancha, sino por la tremenda lluvia de golpes que se dieron ambos equipos. El partido lo iba ganando el combinado nacional. El público de pie, Galindo con la pelota. ¡Gol!
pero todo eso pasó a ser mero dato anecdótico. Una entrada tardía que cometió Juan de Dios Ramírez contra Román Kosecki provocó la famosa cámara húngara. Al defensa central nacional Juan de Dios Ramírez Perales y al delantero colchonero el polaco Román Kosecki. Los dos equipos se fueron a los golpes en un enfrentamiento de verdes contra rojiblancos. Algunos trataban de calmar los ánimos, mientras que otros, como Jorge Campos, daba puñetazos a diestra y siniestra. Se soltó tirando golpes a todo lo que se moviera. La mecha se prendió entre Ramírez y Kosecki. Aquello se puso feo cuando hasta los porteros se involucraron. Usted observa que hay golpes a diestra y siniestra, esto es lamentable, Juan. Definitivamente, sí fue dura la entrada de Ramírez Perales. Fueron varios expulsados y el encuentro terminaría disputándose de 9 contra 9 y los colchoneros darían la vuelta al marcador y con 2 goles de Luis García, la escuadra europea se iba del Azteca con una victoria de 3-2. Lleva un buen rato sin perder, se acabó el partido, ha ganado el Atlético de Madrid y ha ganado bien. Pero uno pensaría que esto crearía enemistades entre las dos escuadras, y la realidad es que no, pues según cuenta Luis García, luego del partido y en la noche, todos los involucrados se fueron a beber a un bar y la bronca había quedado en el olvido. Y al final de la noche nos fuimos de reventón todos juntos, ¿no? Y nos reíamos de lo que había pasado y estuvimos ahí en un bar hasta las tantas, muy agradable estuvo esa parte. El veto de Chicharito. Javier Hernández es el máximo goleador histórico de la selección mexicana, que si bien muchos de esos goles vienen de partidos amistosos, no cabe duda que su capacidad goleadora es de las más letales en el fútbol mexicano. Aún y con su deficiente técnica individual, Chicha metía goles. Блестяще пробил себе в физиономию. Терри показывал, что рукой была. Hernández gozó de un gran momento en su carrera futbolística, tanto en clubes como en la selección, en un lapso del 2009 al 2012. Pero tras la salida de Sir Alex Ferguson del Manchester United, Hernández comenzó a ver reducida su participación con el cuadro inglés, siendo relegado a la banca. A partir de entonces, Javier solo volvió a tener una buena temporada, y esa fue en Alemania con el Bayer Leverkusen. La carrera de Hernández sufrió un cambio radical con la aparición de Diego Dreyfus en su vida y su personalidad dejó de ser la de aquel chico amable y humilde a la de un tipo pedante y soberbio. Fíjate, regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, yo hice todo lo que estaba en mis manos. Esto fue permeando tanto los clubes donde jugó como en la selección, donde creó un ambiente tóxico entre compañeros, haciendo su grupito, donde ponían limitaciones y exigencias a patrocinadores y cuerpo técnico, algo que se notó mucho en la era de Osorio, donde tenían privilegios que otros no. Es que podríamos decir que el Chícharo ya es nocivo para el tricolor, de esa manera lo podríamos llamar. El Chícharo ya no le gusta ir a grabar los comerciales antes de la Copa Oro, también no lo quiso hacer. Cuando llegó al Galaxy, sus compañeros decían que se creía Messi y Cristiano juntos, y no hablaba con nadie más que con Jonathan dos Santos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión fue la pelea interna entre los líderes. Por un lado, Layún y Chicharito pedían más dinero en la retribución de patrocinios y por el otro, Ochoa y Guardado comandaron la defensiva tricolor. Creo que está claro quién ganó esa contienda. De cierta forma, no sé con qué objetivo o con qué visión hicieron los comentarios que hicieron, hablaron a mis espaldas y dijeron muchas cosas que a mí me parecen una falta de respeto importante. Pero la gente que, te digo, en teoría se dice cercana a ti, lo último que esperas es que lleguen y te claven un puñal por la espalda. La gota que terminó por derramar el escándalo entre Chicharito y la selección surgió durante la última convocatoria en septiembre del 2019. En la derrota de 4-0 ante la selección de Argentina, hubo un escándalo generado por una fiesta con mujeres que involucró a varios, incluidos el Chícharo, rodeado de mujeres que no eran sus esposas, mujeres que se descubrió estaban hospedadas en el mismo hotel y las habitaciones estaban pagadas con dinero de la federación. Javier habría involucrado a Andrés Mateos, encargado de logística de la selección, lo cual le costó su trabajo. Hernández se lavó las manos y hasta la fecha, el Tata Martino sigue esperando una disculpa pública, la cual el delantero no ha dado. Dice, Javier fue consideración del técnico Gerardo Martino, por eso se le llamó y por eso jugó. En ese periodo se dieron una serie de cosas internas que así se decidió mantenerlas, por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo cuando existen exigencias que son individuales
y ponen o anteponen los intereses personales por encima de los intereses del grupo. Con todos los problemas de encontrar un centro delantero que meta goles, el Tata hasta el día de hoy se ha mantenido firme y parece indicar que así se irá a Qatar. Bueno, si es que llegamos. Nosotros conformamos un grupo de trabajo donde cada uno tiene su jerarquía. Hay que decir la verdad porque... Pues a mí no me ha llegado y ni me han dicho absolutamente nada, ¿no? La verdad no me han convocado y existiera alguna cosa así, se hubiera dicho, no, bueno, ya me lo hubieran hecho saber. Pero lo cierto es que alguien perdió su trabajo y que por eso se han tomado las acciones disciplinarias y solamente Tata Martino sabe cuándo los va a volver a llamar. Las fiestas de la selección. Y ya que estamos con eso, un tema ya bastante hablado de la selección mexicana y su historial terrible en cuanto a fiestas y escándalos extracancha. Algunos han provocado que varios de esos jugadores queden vetados por algunos meses y otros hasta vetados de por vida. Hay anécdotas muy viejas, pues parece ser un mal del mexicano buscar la fiesta cuando no se debe. Según el libro Historias insólitas de la selección mexicana, el mismísimo Nacho Treyes tuvo que ir detrás de dos jugadores a un bar cuando estos se escabulleron de la concentración en la madrugada y los sorprendió disfrazado de mesero. Veanlo ustedes haciéndose un teatrito. Viene alguien y lo calma, le dice cálmate, no hagas eso. Solo por mencionar las más famosas, como olvidar la del 2010. Luego de un amistoso contra la selección de Colombia en Monterrey, los jugadores organizaron una fiesta en el hotel en donde hubo alcohol y mujeres. Este comportamiento no fue tolerado por los directivos y se dice que luego de que Carlos Salcido le echara la culpa a Carlos Vela y Efraín Juárez, estos dos fueron sacrificados, señalados por la opinión pública y castigados dejándolos fuera de la selección por varios meses. Pero con lo que Salcido no contaba es que Yamilet, una chica trans que fue invitada, estaba hambrienta de foco y cámaras. Levantó la mano para evidenciar su momento con el exjugador. Y ya me agarró y yo así como que uno que otro besillo. Y ¿qué tal besa? Uno que otro besillo. Quiero recalcar que en ningún momento él supo de mi situación. O sea, él ni por aquí le pasaba que yo fuera una niña así. Durante la Copa América, la selección fue con una plantilla sub-23 para prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero durante la concentración en uno de los hoteles donde se hospedaban en Quito, organizaron una buena fiesta. Hubo de nueva cuenta alcohol y sexo servidoras. Esta vez los señalados fueron Jonathan Dos Santos y Javier Cortés. 26 de julio. O sea, del sábado. Del sábado a la madrugada. En la madrugada, o sea, previo la al noche partido de de viernes. México. La noche de viernes ya. Viernes para amanecer sábado. Sí. Ok, ahí se ven 4 chavas con el que está en el front desk y... Para el 2013, durante la concentración de cara a las confederaciones, no fue solo un par de jugadores, sino todo el equipo y cuerpo técnico quienes se vieron involucrados en el escándalo, pues asistieron al Terma Centaurus, un lugar de masajes y sexo servicio. Esto volvió a poner a todo el combinado en el ojo del huracán. Luego de varios años sin uno de esos escándalos, llegó el cumpleaños 30 de Chicharito, en donde fueron invitados varios seleccionados antes de partir al Mundial del 2018. En dicha fiesta, se presume que hubo escorts y mucho alcohol. De hecho, hay un video en donde se puede ver a Rafa Márquez dando tremendo beso a una de las chicas. La última fue la del 2019, la ya comentada anteriormente, que provocó el despido de Andrés Mateos y a su vez el veto del que es actualmente el delantero más goleador de la selección. Televisa vendió la eliminación contra Estados Unidos en 2002. Durante el Mundial de Corea-Japón, la mayoría de los mexicanos ya nos hacíamos en el quinto partido, pues en los octavos de final se enfrentaban a Estados Unidos, rival que en ese momento parecía ser un cheque al portador por la inferioridad futbolística que presentaba a comparación del gran desempeño que estaba llevando la selección mexicana en el Mundial. Que el gol que marca Jared Borghetti, que culmina Jared Borghetti, viene precedido de 20-21 toques del equipo mexicano. Creo que fue espectacular. El empate a 1 con Italia no solo nos daba un gran estatus, sino el primer lugar del grupo G. Sin embargo, ante cualquier pronóstico, el cuadro mexicano no pudo romper la muralla estadounidense y con 2 certeros contraataques, México quedaba eliminado. Landon Donovan's in the middle to score the second goal for the USA. Duele
y duele mucho frente a un rival que menospreciamos. Una derrota al orgullo, a la arrogancia, a la vanidad. Al final se perdió 2-0 debido a decisiones polémicas de Aguirre, pues sacó en el primer tiempo a Ramón Morales para meter a un ya veterano Luis Hernández, además de la terrible y lamentable expulsión de Rafa Márquez, lo que costó que el desempeño mexicano se viera rebasado por el ímpetu estadounidense. Jugadores, acá lo estamos viendo en Corea-Japón 2002, octavos de final contra Estados Unidos. 2 goles abajo iba México y acá el fuerte. La razón de que este tema tan doloroso se encuentre en el iceberg es porque surgió una teoría sobre aquel encuentro y las necesidades de Televisa, quien en teoría mandó a Javier Aguirre a perder el encuentro, pues había un interés importante en aparecer en la cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York. Justamente un año antes comenzaban sus acuerdos con Univisión. 15% de sus acciones eran de Televisa si la empresa lograba que Estados Unidos avanzara, y ese porcentaje crecería y ayudaría a cotizarlos en Nueva York. Curiosamente, después de la victoria gringa, Televisa se unió a la bolsa de valores. Supuestamente Aguirre, aparte de hacer algunos movimientos extraños, mandó a Rafa Márquez a cometer la entrada contra el norteamericano, y la sustitución de Ramón en el primer tiempo fue con la idea de vender la derrota de una manera más creíble, pues la selección mexicana era muy superior a la estadounidense. Obviamente, es completamente una locura, pues la bolsa de valores y el tema de Univisión no tienen nada que ver, y el hecho de que Javier Aguirre moviera las piezas para hacerlos perder le quitaría peso a los jugadores que de por sí hicieron muy poco en el terreno de juego. Tiempo después, Javier Aguirre admitió su error en la estrategia. Venían los americanos, éramos súper favoritos, me hacen el gol, que la verdad es que no lo debimos de haber recibido, mueven rápido el balón, papá, gol, y yo en vez de mantener la calma, porque había mucho tiempo, me desespero y hago línea de 4, meto a Luis Hernández y fue un desastre. Y es así, sin duda me arrepiento rotundamente. Desde que acabó el partido, pitó el árbitro, me puse, dije, la regaste, y me fui, me autoexilié en España. El soborno contra Trinidad y Tobago era el último juego de la eliminatoria para ir a Alemania 2006. México ya estaba clasificado y se enfrentaba a Trinidad y Tobago como visitante. Si los trinitarios perdían, se quedaban fuera del repechaje y el boleto se lo llevaba a Guatemala. Pero para su suerte, Richie decidió mandar a la cancha a suplentes, por lo que el partido terminó 2-1 a favor de los locales, dándoles el pase al repechaje que tanto buscaban y que posteriormente ganarían para asistir a su primer mundial. Un partido un poquito extraño, o sea, cómo jugó México, porque iba ganando 1-0 y de repente le voltean un 2-1 un equipo que no traía nada, cómo entraban a los balones. Nadie hizo un estudio y un análisis de eso. Se dice que detrás de ese partido hubo algo turbio, algo que se manejó con llamadas, pues tras el dopaje que habían dado positivo Salvador Carmona y Aarón Galindo durante las Confederaciones del 2005, el temor de volver a quedar suspendidos de una justa mundialista era grande, por lo que en forma de soborno y favor, Justino Compeán y compañía le garantizaron a Jack Warner, directivo trinitario que fungía como vicepresidente en FIFA, que su país iba a calificar al repechaje sí o sí, a cambio de olvidar lo sucedido con Carmona y Galindo. Para los que conocemos la historia real es muy fácil hablar y decir cómo puede ser que no se den cuenta, ¿no? Porque hay que recordar quién pasó al Mundial de Alemania y quién no debió pasar. Trinidad y Tobago pasó al Mundial. Y derivado de todo lo que sé, puedo decir que se me hizo bastante extraño. Esto por supuesto trajo quejas por parte de los guatemaltecos, quienes aseguraban que ese partido estaba arreglado y que debía ser investigado, pero no solo ellos cuestionaron eso, la propia prensa mexicana comenzó a investigar qué fue lo que sucedió. Si bien nunca se llegó a ninguna prueba sobre lo sucedido, fue el mismo Lavolpe quien tiempo después en una entrevista aceptaría que su equipo no jugó como debía hacerlo para así evitarse problemas con los altos mandos. Primera fase también se le ganó por primera vez en Trinidad y Tobago. No se había ganado nunca en Trinidad y Tobago. El primer partido en la primera eliminatoria, no cuando ya estábamos calificados, que fuimos el último partido para no tener problemas, diría yo, ¿no? Que fuiste justo contra el que hoy maneja la CONCACAF. Entonces dijimos, mira, lo menos problemas posible, ya calificaste. Un caso que demuestra que detrás del fútbol hay demasiados intereses que van más allá de lo deportivo. El primer autogol en mundiales. Curiosamente, hay muchas cosas en las que México puede decir que fue el primero en un mundial, como por ejemplo, ser uno de los equipos en inaugurarlo por primera vez en la historia. Galos y aztecas
fueron los protagonistas del compromiso, quedando asentado en los libros del balompié como el primer duelo en los mundiales. Otro rubro es en el tema de los autogoles. Por supuesto que nadie quiere ser el primero en este aspecto, pero Manuel Rosas tuvo la mala suerte de serlo cuando se enfrentaron a la selección chilena en el Mundial de 1930. Un mexicano volvería a escribir historia en los mundiales como el anotador del primer autogol. Fue Manuel el Chaquetas Rosas quien desvió con la cabeza un disparo. Era el segundo de los andinos. Pero estos dos temas no son los únicos en los que el tricolor tiene participación en la historia como los primeros en algo. Eso lo veremos más adelante en la segunda parte de este iceberg. El vudú de Haití. Luego de haber tenido un gran mundial en tierras aztecas en 1970, parecía que el gran momento que vivía la selección con el gran equipo que se había conformado de cara al Mundial de Alemania en 1974 le darían una clasificación tranquila, recordando que en ese entonces solo se otorgaba un lugar a la CONCACAF por la justa mundialista. México dejó fuera a Estados Unidos y Canadá en la primera fase y luego accedió a una especie de liguilla con selecciones como la de Haití, Guatemala, Trinidad y Tobago, Honduras y Antillas holandesas. La fase final se jugaría en Haití como única sede. Todas las selecciones viajaron, 15 partidos se disputaron en un mismo estadio. México siempre fue el enemigo a vencer, recibiendo un ambiente hostil desde el día 1. Cada que se presentaban en el terreno de juego, los abucheos no se hacían esperar, además de que la afición golpeaba las gradas con los pies para generar más tensión al asunto. La verdad, yo había estado en partidos en situaciones difíciles, pero de este tipo así, yo nunca la había vivido. Yo creo que muchos de mis compañeros tampoco. México tuvo un pésimo desempeño en aquella eliminatoria, quedando fuera del mundial. Los jugadores le contaban a la prensa que durante su estancia en la isla de Haití comenzaron a sentirse muy cansados. Algunos se lesionaban y otros tenían mareos y malestares en general. Muchos compañeros sí resintieron y les pesó. Y les pesa tanto que a la hora de empezar el primer partido había muchos lastimados y muchos malos y no quisieron jugar. Enrique Borja temía que hubieran sufrido alguna especie de maldición por algún ritual vudú, religión que se practicaba en Haití. Hubo una propaganda desmedida en las calles de Haití con declaraciones falsas de los seleccionados mexicanos hacia su país, al grado de provocar repudio y odio para los jugadores. Aquí en México se había hecho un reportaje y habían hablado muy mal de Haití. Recortaron el periódico, le pusieron otras palabras de alguna manera y los pegaron en todo Haití. Eso antes de que nosotros llegáramos. Donde hablaban terrible y horrible de lo que es Haití. No solamente a nivel futbolístico, sino a nivel su vida, su forma de vivir, su gran represión y todo lo que pasaba alrededor. Pero la realidad de las cosas es que su fracaso se debió a la soberbia. Luego de ganar 8-0, se confiaron e incluso se pusieron a tomar luego de que los llevaran a una destilería. Porque nos llevaron a una destiladora de ron donde fuimos lógicamente atendidos de maravilla. A todos nos regalaron botellas y a todos nos regalaron licores de diferentes sabores y entonces pues había abasto en casi todos los cuartos de los jugadores. Manuel Lapuente, quien integraba parte de esa selección, admitió en una entrevista que su falta de carácter y creer que se llevaron la eliminatoria caminando los llevó al fracaso, y México dio una de sus peores participaciones al perder contra Trinidad y Tobago 4-0. Tira el disparo. ¡Gol! Esa goliza fue una de las derrotas más humillantes del Tri en una eliminatoria mundialista. Esperemos si esta historia no se repita en la actualidad y nos quedemos sin mundial este año. Yo creo que fue el primero de los grandes fracasos en la historia del fútbol mexicano. Nadie pensaba que México pudiese quedar eliminado. El no era penal. La participación de México en el Mundial de Brasil 2014 es muy recordada por sus dos situaciones, las cuales uno podría pensar que son por el buen del fútbol que desplegó la selección o por los puntos que se hicieron en la fase de grupos, pero no, se recuerda por las atajadas de Ochoa frente a Brasil para evitar la goleada. Entonces, este es Dani Alves, Neymar. Y sobre todo, se recuerda el famoso no era penal que surgió a raíz de la falta que cometió Rafa Márquez contra Robben en los octavos de final. Todos recordamos con amargura ese momento en donde Robben supera a Layún por la banda izquierda y entra al área, recortando hacia adentro para quitarse a Rafa, quien le planta el pie en el pasto, pero que provocó la supuesta falta contra Robben, quien sin dudar se dejó caer al suelo, vendiendo bien el penal al árbitro. Sigue Robben, penal. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si ya
¿Saben por qué le meten la barrida, doctor García? Esto causó indignación en el pueblo mexicano, pero como es costumbre de los nuestros, rápidamente le vimos el lado gracioso, el lado chusco, y los memes comenzaron a salir y viralizarse, a tal grado de que se volvió ya en parte de la cultura popular mexicana. Y así voló la imaginación nacional. Pero la situación escaló a tal grado que entre tanto meme después de la eliminación salió un comunicado en el que se decía que la FIFA había analizado el caso del penal y tras una asamblea se decidió repetir el partido de México contra Holanda. Muchos aficionados se lo creyeron y festejaban la decisión, alegando que se había hecho justicia, pero para su sorpresa, esto había sido una simple broma. Obviamente no se iba a repetir el partido, mucho menos en un mundial. Fue un fail tremendo que me recuerda la noticia de que Cristiano Ronaldo andaba en Oaxaca. México, bueno, un abrazo de fuerza para el México también. El jersey ilegal de la selección. Una de las playeras más recordadas en la historia de la selección mexicana es aquella que usaron en el 98 con el calendario azteca, el cual se veía en todo el jersey. La selección debutó bajo el mando de La Puente y perdió en la Copa Confederaciones de Arabia Saudita. Derrotas con Australia y con Brasil. La selección se quedó en la primera fase y crecía la incertidumbre. Para el 99, antes de la Copa Confederaciones, la marca deportiva Garcís sacó un jersey para la selección mexicana, el cual usarían para disputar el torneo. Este uniforme, en lugar de traer el escudo de la federación, traía el escudo nacional. Esto causó rápidamente polémica, ya que está estrictamente prohibido utilizar la bandera, el escudo y el himno nacional sin la autorización de la Secretaría de Gobernación. No le puedes poner tu nombre ni el nombre de ninguna empresa a la bandera y te va a ir peor si lo haces para promocionar tu imagen, changarro o lo que sea que estás vendiendo. Además, ¿para qué le quieres poner tu nombre a la bandera? Garcís nunca solicitó un permiso, por lo que rápidamente tuvo que modificar su diseño original, pues estaba infringiendo la ley, lo cual sería penalizado tanto para la marca como para la federación. Colocaron el escudo de la Femex Food en su lugar y el nuevo diseño se asemejaba a lo visto en el jersey del 98 con el calendario azteca, pero con el de la federación. Cabe destacar que sería este uniforme el que nos daba uno de los títulos más importantes a nivel selección mayor, que es el de la Confederaciones contra Brasil. El emperador Claudio besa la copa. Se dice, Garcís quedó vetado, pero no hay pruebas de eso. La última indumentaria que vistió la marca fue a la de los Potros de Hierro en el 2012. La negativa de Carlos Vela. El tema de Vela y su negativa con la selección fue uno de los temas que más conmocionó el entorno futbolístico mexicano, pues cuando mejor momento pasaba el bombardero, se negó a asistir a las convocatorias de la selección, diciendo que prefería concentrarse en su club y que no estaba interesado en pertenecer al combinado nacional. Quiero decir públicamente que yo fui el que pidió no estar convocado por motivos únicamente personales y que venían de dentro y que quería dejárselo saber. Nadie entendía la razón de su distanciamiento, y en 2013 cambió todo tras el pésimo paso de la selección en el hexagonal final. Hicieron que se volviera a rogar para que regresara, pero Vela seguía firme con su decisión, aún con la salida del Chepo y la llegada del Piojo. ¿Tú quieres llevar a Carlos Vela a la Copa del Mundo, sí o no? No estés chingando. ¿Por qué le tienen que rogar a una persona que no tiene ganas de representar a su país? Pero tras el Mundial de Brasil, en un partido amistoso contra Holanda, se daba la noticia de que Vela regresaba a la selección. ¿Pero por qué hasta ahorita? ¿Por qué no hacerlo en el Mundial donde más se le necesitaba? Bueno, la razón de todo tiene un nombre, y ese es Carlos Salcido. Si tú cepillas a los dos, digamos, hombres que no toleraba a Carlos Vela volver a ver la selección, que es muy sabido, ha trascendido, que eran Carlos Salcido y Rafael Márquez. Luego de aquella fiesta en 2010 en Monterrey y se armó el escándalo de Yamile y Salcido, se limpió las manos echando de cabeza a Carlos Vela y Efraín Juárez, elementos que fueron suspendidos por varios meses, además de recibir una multa económica y de ser señalados ante la opinión pública. La federación sigue siendo responsable de los jugadores, no se limita a un partido. Los jugadores, por consiguiente, siguen siendo responsables de sus actos sobre esas etapas en las que están contempladas en los reglamentos. Todo eso generó un revuelo, donde los jugadores encabezados por Rafa Márquez pidieron la salida de Néstor de la Torre, quien aceptó renunciar. Esto no sirvió para aliviar el malestar de Vela, pues el tipo que los había traicionado seguía siendo llamado, pero tras el Mundial de Brasil, el Piojo anunció que ya no contaría con Salcido por su edad,
y este renunció a la selección, por lo que Vela, al enterarse de esto, regresó inmediatamente a vestir la playera verde, teniendo un regreso épico frente a la selección de Holanda. Para Vela, Vela podría impactarle, ¡pega! ¡Gol! México no es el mejor de la CONCACAF en mundiales. Siempre se dice que el gigante de la CONCACAF es México, y aunque parezca que somos nosotros quienes nos ponemos ese mote, la realidad es que muchos de los países que conforman la confederación lo ven así. México, aunque juegue... Aunque esté pasando el mal momento México. México, aunque juegue en la playa... De hecho, no vino con unos cocos a la par, va a ser igual de peligroso. México, por lo regular, es el favorito para llevarse la Copa Oro o ser el primer lugar de la clasificación. Si bien es el país con más participaciones en mundiales y el máximo ganador en Copa Oro de nuestra confederación, la realidad es que en momentos de verdadera trascendencia, como lo son el Mundial, México se ha quedado corto, llegando siempre hasta los octavos de final. Mientras que selecciones como Estados Unidos, que es con quien se pelea ese puesto de gigante, ya llegó a un quinto partido. Y esto fue derrotando al propio México en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002. And Landon Donovan's in the middle to score the second goal for the USA. En 2014, la selección de Costa Rica parecía que tendría una participación anecdótica, pues le tocó en el grupo D con Italia, Inglaterra y Uruguay. Todos aseguraban que saldría goleado en cada partido y obviamente en último lugar, pero los ticos sorprendieron al mundo entero y terminaron como primero de grupo, dejando fuera a Italia e Inglaterra. Joel Campbell, quiere llegar Ureña, el remate. Costa Rica siguió callando bocas, pues llegó hasta los cuartos de final, eliminando a Grecia. Allá está Umaña, ¡gol! Costa Rica hacia los cuartos de final de la Copa del Mundo. Histórico lo de Costa Rica. El destino les puso a Holanda, selección que había eliminado justamente a México en los octavos, así que otra selección del área había llegado más lejos que el supuesto gigante de la CONCACAF. Si tú me dices, México es el gigante de la CONCACAF, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Súper en desacuerdo. Las dos finales, hermano, no una, las dos finales, este verano las ganó Estados Unidos. Así que si hoy en la actualidad tenías una pequeña luz de esperanza de seguir llamando al tricolor como el gigante de la zona, con esto quedó claro que lejos de eso, hoy por hoy le estamos pidiendo esquina a un equipo como Jamaica o necesitando a Estados Unidos para entrar al Mundial. ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Estamos en la reclasificación! Estados Unidos, para que lo sigamos criticando, O hasta pidiendo clemencia a un equipo como Honduras. No, ya bájenle. Sí, como diciendo bájenle, sí. Es que esto lo estaba diciendo cuando el partido faltaba un minuto. Yo me refiero, Rafa, claro, al hecho mismo. El intento de huelga de Hugo Sánchez. Hugo siempre se ha mostrado como un defensor de los mexicanos en el ámbito del fútbol, ya sea con los futbolistas o con los directores técnicos, pidiendo que se le dé el mismo o más apoyo que se le da a los extranjeros. No, exageras tú. Te estás volviendo... No, yo soy mexicano y a lo mejor tú eres malinchista, porque yo soy que es un mexicano hay que defender a los mexicanos, pero no a los extranjeros. Sí, pero yo sí los defiendo, tú no. En su aventura exitosa por España con el Atlético y con el Real Madrid, quiso traer a nuestro país algo que en la Liga Española había funcionado perfectamente y le daba a los futbolistas seguridad y tranquilidad en sus carreras, una asociación de futbolistas. En mi época yo estuve asesorando a mis compañeros de la selección de 1993, previo a la Copa América, que me calificaron de cabecilla o líder de ese movimiento de rebelión. Hicimos una junta de capitanes y de muchos jugadores de México, y cuando dijimos que ¿y quién volteó bandera? De la mano el que no esté de acuerdo con este movimiento. Y se acuerdan, 3 esquiroles: Chepo de la Torre, Carlos Hermosillo y Roberto Ruiz Esparza. Por culpa de ellos 3 no hicimos que la rebelión funcionara, porque queríamos quitar lo que era el draft. Desde la implementación del draft en el fútbol mexicano y el famoso pacto de caballeros, los jugadores no tenían ningún control sobre su carrera y dependían de las decisiones que tomaban los promotores, directivos y otros entes involucrados en los fichajes. Lavar al jugador era cuando apenas arrancaba y creo que nos iba a perjudicar, porque el jugador no tenía no decidía nada, ¿no? Las directivas, si te querían vender, te vendían a donde querían y como querían, y el jugador no tenía ni voz ni voto.
Hugo, junto a otros futbolistas de peso en la selección y del fútbol mexicano, decidieron poner un alto en 1993, en donde amenazaron con no asistir a la Copa América de ese año si no se eliminaba el Pacto de Caballeros y el draft, además de crear una asociación de futbolistas en México. Esto puso en alerta a otros integrantes de la selección, como es el caso de Carlos Hermosillo, Chepo de la Torre y Roberto Ruiz Esparza, quienes no estuvieron de acuerdo. Pues no fuimos a suplementar, simplemente no estuvimos de acuerdo y fuimos muy honestos en una reunión con los demás seleccionados. Nosotros no estamos de acuerdo en lo que ustedes quieren hacer. ¿Por qué? Porque nos estaban cumpliendo con los contratos, porque la Federación Mexicana respaldaba los contratos y esto fue una terquedad de algunos jugadores que realmente lo que buscaban es que nosotros apoyáramos para que ellos firmaran un mejor contrato, porque se empezaron a hablar de que yo gano tanto y había jugadores, y lo voy a decir abiertamente, del equipo Pumas que no ganaban bien, que dijeron, ¿cómo? ¿Tú ganas eso? Pues yo soy mejor jugador que tú. Entonces se armó toda esta polémica, el señor vino porque era Hugo Sánchez y tuvo, desde mi punto de vista, un desplante más de conocimiento de ego. Le informaron a los directivos de la federación y estos tomaron cartas en el asunto, amenazando a ese intento de sucesión, en donde varios se fueron bajando del barco, dejando solo a Hugo, quien luego de ver la falta de respaldo, tuvo que claudicar a su rebelión. Pero los directivos ya no lo querían en su camino, y dado que Hugo Sánchez jugaba en España, no tenían ninguna injerencia sobre él, así que le ordenaron a Mejía Barón que dejara fuera de la selección al Pentapichichi, a lo que Mejía se negó y respaldó a Sánchez en todo momento, pero también perjudicó a Luis García en el acto. Acabamos de comer, me llama al cuarto Miguel Mejía Barón y me dice, Saga andaba muy bien, o sea, Saga andaba bastante bien en ese tal. Jugábamos Hugo y yo, y atrás me parece que jugaba Galindo y tal, ¿no? Entonces me dijo, Saga anda muy bien, entonces la gente de la Federación Mexicana me está pidiendo que yo me eche a Hugo Sánchez, o sea, que yo saque del escenario a Hugo Sánchez y yo no lo voy a hacer. Entonces, tú eres el futuro de esta selección, tú juegas en España, andas muy bien, tengo que decirte que no vas a ser titular. Al final la huelga fracasó y solo quedó para la anécdota de cómo el Pentapichichi intentó reorganizar el fútbol en México, pero se topó no con los directivos, sino con sus propios compañeros que estaban mejor acomodados en el fútbol mexicano que la mayoría. Entonces, tristemente, por esos esquiroles, pues se rompió el movimiento y tuvimos que... ¿Y alguna vez se lo dijiste en su cara, Hugo? ¿Se lo dijiste en su cara a Hermosillo, a Luis Esparza y al Chepo? En esa misma reunión, ver, ahora, yendo al... México no va al Mundial de 2030. Hay una casualidad como muchas otras que suceden en el mundo del fútbol, que con el paso del tiempo y la reiteración de estas pasan a ser tomadas como maldiciones. Una de ellas es que cada que la selección mexicana organiza un Mundial de fútbol, al siguiente no participa. No hay nada que especular aquí, ni teorías ni conspiraciones. En las dos ocasiones en las que México fue anfitrión de la justa mundialista, al siguiente quedó fuera. Luego de ser sede en el Mundial del 70 y tener una gran participación en el Mundial, México tuvo severos problemas para asistir al del 74, temiendo una terrible fase final en la eliminatoria disputada en la isla de Haití, quedando fuera al no avanzar al primer lugar. En 1986 también fue anfitrión y se dio otra gran participación de la selección, quedando fuera en los cuartos de final contra Alemania, pero para el Mundial del 90, México fue descalificado por el tema de los cachirules, volviéndose a repetir la historia de no asistir a un Mundial luego de haber sido sede de este. Canadá, México and USA have la candidatura unida. En el 2026, México estará organizando su tercer mundial, esta vez en colaboración con Canadá y Estados Unidos, siendo el país vecino el que se llevará la mayor parte del pastel. ¿Será que México vuelve a quedar fuera para el mundial del 2030? Si nos vamos por el tema de las supersticiones y el hecho de las casualidades, todo parece indicar que sí, aunque puede que al no ser la única sede, haga que esta maldición no se repita. Esperemos así sea. La traición al Piojo Herrera. Durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos de 1994, la selección conformó un gran grupo, todos liderados por Miguel Mejía Barón. En este estaba Miguel el Piojo Herrera, un jugador que no contaba con la técnica individual más exquisita ni mucho menos, pero sí contaba con mucha entrega, pero sobre todo colmillo. Te jalaba el pelo, te pateaba, te trataba de intimidar. De una u otra manera te hablaba y te decía que si agarrabas la pelota te iba a romper.
Herrera era garra, pero eso también le jugó en su contra, pues a pesar de haber estado durante todo el proceso rumbo al Mundial, 2 errores le costaron quedar fuera. Uno de ellos fue durante un partido de eliminatoria frente a Honduras, en donde se vio enfrascado en una pelea contra Dolmo Flores, jugador hondureño, con quien ya traía un pique durante todo el partido. Cuando Dolmo Flores presionó a Herrera en la banda, este arremetió con un cabezazo. Pese a responder con un golpe al rostro, Flores se salvó de la expulsión. Ese acto se lo había advertido Miguel Mejía Barón. Aún así se enchiló y provocó su expulsión. En ese momento Miguel le avisaba que estaba fuera. Sin embargo, sus compañeros intercedieron por él. Amaneciendo el lunes le digo, Miguel, estás fuera del... Ya entendí que pierdes la cabeza, y en esto, quien no tiene una estabilidad emocional, es muy difícil. Luego de convencerlo, se queda en la convocatoria. Sin embargo, su segundo error fue cuando golpeó a un sujeto tras un partido con Atlante, cuando un sujeto le dijo algo por la espalda y Miguel Herrera, de mecha corta, se encendió y se fue rápidamente contra él, quedando todo grabado ante la cámara, pues estaba en plena entrevista. Uno de ellos llega y provoca al jugador atlantista, quien también, claro, pierde la cabeza y contesta de esta manera. Esto provocó que Mejía Barón reconsiderara si era buena idea llevar al energúmeno del Piojo, pues eso le podría costar muy caro en el Mundial. Tiene un episodio también bochornoso en el Estadio de León. Le pega no sé a quién afuera. O sea, si yo tenía duda por lo que pasó, en ese momento dije, yo de espectador en ese momento dije, yo no voy a llevar a Miguel, pues, ¿a qué lo llevo a que tenga problemas? Para evitar súplicas, no le dijo nada de su plan, y antes de dar la lista de manera oficial, le mostró la supuesta lista al Piojo, en donde estaba su nombre. Miguel Mejía Barón. Bueno, la verdad que el recuerdo más fuerte que tengo de Miguel es negativo, me dejó fuera de un mundial y bueno, es un técnico que pasó por mi vida, nada bueno para él, ¿no? Herrera estaba confiado de que iba a asistir a la justa mundialista y tras clasificar, festejó junto a todos sus compañeros, creyéndose ya dentro de la lista final. Triste fue su sorpresa cuando vio la lista definitiva emitida por Mejía Barón, en donde su nombre no se encontraba, algo que tomó como una traición, pues días antes este le había mostrado otra diferente, por lo que le tomó un resentimiento al estratega, pues básicamente jugó con él y lo tomó como un tonto, además de quitarle su única oportunidad de ir a un mundial. Fue algo curioso y hasta triste verlo festejar sin imaginarse que no estaba contemplado, pero para ser justos, no fue Miguel Mejía Barón quien lo dejó fuera, fue su propio carácter. Estos son los gritos que se oyen aquí en el vestidor del equipo mexicano. Voy a tratar de acercarme. Vocerianos, llegamos al final de esta primera parte del iceberg de la selección mexicana. La nueva meta está lista. Suscríbete y anímate. El canal cumplirá 6 años el 5 de marzo. Esperemos y podamos celebrarlo con el 1,000,000 de subs. Así que dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, únete a la secta voceriana 3.0, comparte este video y suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.